Buenas, mi nombre es Marco Molina, soy terapeuta físico de base y tengo una maestría en movimiento humano y salud integral de la Universidad Nacional. Trabajo en el programa de rehabilitación cardíaca. Parte de lo que tenemos que trabajar es la educación, ¿verdad? Que nosotros nos apropiemos de lo que tenemos que hacer, ¿ok? No solamente es el paso por el programa, como ya ustedes bien saben, que se les recalca normalmente cuando están de manera presencial o virtual o cuando llegan a sus citas de control, sino que es para el resto de la vida, ¿verdad? Sería esa fase 3 de rehabilitación cardíaca. La idea es hablarles un poco hoy de lo que es el estiramiento que se hace al final del ejercicio y el calentamiento que se hace al inicio. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto para que a ustedes les quede un poco claro, se les facilite y sepan, tenemos que realizar estas actividades antes y después del ejercicio. Ok, esta es la presentación, espero que se vea bien. Bien. Bueno, como les mencioné, vamos a hablar del calentamiento del estiramiento. Parte de lo que nos caracteriza es que nuestro cuerpo refleja cómo estamos. Aquí yo les coloqué una cita, ¿verdad? De una tesis bioética que dice que el cuerpo y la mente son idénticos, es decir, lo que sucede en la mente refleja lo que está ocurriendo en el cuerpo y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos problemas, a veces comemos un poquito más de lo habitual, por estamos muy ansiosos, o no hacemos ejercicio porque tenemos eh, ahí las pilas bajas, hablando como estamos un poquillo deprimidos o algo. Entonces, pues por supuesto que esto se va a reflejar a nivel corporal. Entonces, es importante, digamos, saber que como estamos internamente, se va a exteriorizar. Entonces, es importante que sepamos que tenemos que trabajar en nosotros mismos y apropiarnos de todo lo que se les habla en el programa, porque recuerden que el programa no solamente es el ejercicio, la parte emocional, es la parte nutricional, es el control médico de las enfermedades que tengamos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, esto es un complemento de lo que tenemos que cambiar y mejorar, ¿verdad? Que tengamos condiciones de vida más saludables en cuanto a estas cosas, ¿verdad? Evitar este, el estrés, tener una buena alimentación, hacer ejercicio, ¿verdad? Dormir bien. El sueño es súper importante. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de estas dos partes y vamos a tener en cuenta que las partes del ejercicio se inicia con un calentamiento. Vamos a tener el ejercicio físico como tal, que también es importante destacar que no solamente es salir a caminar o hacer la parte aeróbica, eh, tenemos que trabajar la parte muscular, porque incluso parte de lo que es el envejecimiento es la atrofia muscular, o sea, la pérdida de músculo. Entonces es importante trabajar la parte muscular. Si usted trabaja la parte muscular, esto va a tener injerencia en la mejora de la capacidad funcional. ¿Qué es la capacidad funcional? Es cómo estoy yo, cómo me miden los doctores ahí cuando me hacen la caminata de 6 minutos, em, y que yo puedo mejorar eso. ¿Ok? ¿Cómo mejoro eso? De haciendo ejercicio, bajando de peso, por ejemplo. Entonces, si usted lo acompaña el ejercicio aeróbico con ejercicio de pesas, que no necesariamente tienen que ser meterme en gimnasio, sino que pueden ser con mi propio cuerpo, pueden ser con ligas, pueden ser con cosas que podamos tener al alcance en la casa.
botellas con agua, etcétera. Entonces, es importante esto. Tenemos el calentamiento, el ejercicio, que va a ser la parte aeróbica, y la musculación, ¿verdad? Y el estiramiento, ¿ok? Eh, nosotros tenemos más o menos 360 articulaciones. El calentamiento, tenemos que lubricar eso. Entonces, por eso es que es importante el calentamiento, para lubricar estas articulaciones. Vamos a activar esos 650 alrededor, dependiendo de la clasificación de los músculos. Vamos a activarlos. Vamos a activar todos estos músculos para no lesionarme cuando esté haciendo el ejercicio físico. Y tengo 206 huesos. Entonces, todo este conjunto músculo esquelético, entonces es importante que lo trabajemos antes, previo a una actividad, para no lesionar, ¿ok? Entonces, incluso hay una respuesta que se genera antes de hacer el ejercicio. Se llama respuesta anticipada. Cuando yo ya voy a hacer ejercicio, mi mente comienza a activar todo ese sistema y me aumenta, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la respiración, y comienza a mandar más sangre, ¿verdad? A todo el cuerpo, aunque sea un poquito al inicio, porque yo ya me estoy poniendo en alerta para hacer esa actividad. ¿Ok? Entonces, ya vamos a hacer ejercicio, ya sabemos, mi cuerpo va a estar en alerta y después hago el calentamiento. El calentamiento me va a llevar a mejorar mi, eh, o a tener mi cuerpo en un buen estado antes de iniciar la actividad. Em, Dice que el ejercicio físico genera el actuar de nuestro equipo motor, por lo que la energía química se transforma en energía mecánica por la actuación musculoesquelética, generando así un movimiento que está regulado por diferentes sistemas, iniciando por el sistema nervioso y finalizando con los sistemas termorreguladores. ¿A qué se refiere esto? Eso que les acabo de decir. Ya mi cuerpo comienza a recibir señales porque mi cerebro está pensando en que va a hacer algo. Entonces, necesitamos esa comunicación para que yo sepa cómo moverme, qué tengo que hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Al inicio, valga la redundancia, vamos a aumentar la temperatura corporal. Entonces, por eso se llama calentamiento, para así otros sistemas, los otros componentes y no lesionar. Entonces, esto es importante. Vamos a ver aquí, que nos sigue. Ok. El calentamiento es aquella actividad que se realiza con carácter previo a una actividad posterior y que pretende activar el organismo a nivel cardiovascular, preparar a nivel osteoarticular, muscular y previene lesiones, lo que les acabo de mencionar. Entonces, vamos a preparar nuestro cuerpo para entrar en una actividad. El calentamiento ya trae beneficios. Ok, aumenta la temperatura, como les decía, por eso se llama calentamiento. Vamos a activar la parte muscular y el movimiento, ustedes saben que genera calor. Entonces, por eso vamos a aumentar la temperatura. Este aumento de la temperatura mejora la elasticidad muscular y la respuesta de los músculos. Entonces, por eso es que es importante. Dilata los vasitos porque se comienza a liberar óxido nitrítico. ¿Qué es eso? Ok, eso es algo que nosotros tenemos en las arterias para que se dilaten cuando yo hago ejercicio. Y por eso es que el ejercicio me ayuda a mejorar la presión. ¿Ok? Entonces, yo no sé si recuerdan, por ejemplo, las charlas que les da enfermería, que ella habla muy bien de eso, la Master Zulay.
habla muy bien de esto, dilatan los vasitos. Entonces, ¿por qué? Porque el músculo me está pidiendo gasolina. ¿Cuál es la gasolina? Oxígeno, azúcar, grasa, ¿ok? Entonces, los vasitos, las arterias se comienzan a dilatar para llegar al músculo, porque el corazón está bombeando más. Entonces llega al músculo con todas esas cosas que está necesitando. Entonces los vasitos se dilatan. Aumenta la temperatura de la sangre, entonces el oxígeno y las cosas se pegan mejor. Entonces el oxígeno se pega mejor a la hemoglobina y la hemoglobina es quien traslada em, ese oxígeno, ¿ok? Y lo lleva a donde tiene que llegar. Hay cambios hormonales, entonces me comienzan a liberar, por ejemplo, hay una mejora también en la salud mental. ¿Por qué? Porque se liberan endorfinas, em, serotoninas, tal vez una más que otras, pero se comienzan a generar liberación de hormonas, incluso moléculas que me generan un estado de bienestar, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, me ayuda a mejorar mi estado de ánimo. Entonces, esto es importante. Va a aumentar el ritmo cardíaco, ¿ok? ¿Por qué? Aumenta el corazoncito, los latidos por minuto. ¿Para qué? Para mandar esa sangre con todo eso que está ocupando el sistema muscular, ¿ok? Y esto, por supuesto, nos va a prevenir lesiones. ¿Cuánto duramos en esta actividad de calentamiento? 10 15 minutos, dependiendo también de la actividad, ¿ok? Entonces, por supuesto que nosotros, si vamos a hacer un ejercicio por salud, no va a ser el mismo que va a hacer, por ejemplo, un futbolista. O incluso el del futbolista no va a ser igual que uno que hace una chica de gimnasia rítmica. ¿Ok? Son diferentes. E incluso poniendo otro atleta que juega tenis. Entonces son diferentes. Nosotros vamos a hacer un calentamiento general, ¿verdad? Este, para aumentar la actividad muscular y activar la actividad muscular para lubricar las articulaciones, ¿ok? Entonces esto es importante, aumentar el ritmo cardíaco, todo esto que vimos ahorita. Entonces, el calentamiento no lo digo yo, lo dice guías internacionales, que nosotros en el programa pues nos dirigimos con respecto a estas guías, porque son personas o equipos o instituciones que tienen para investigar y hacen estudio con un montón de personas y eh, cuantifican, por decirlo así, lo beneficioso o lo que no es tan beneficioso en algunas situaciones. Entonces el calentamiento, no lo dice Marco, sino que lo dicen los grandes estudios. Por ejemplo, entonces vean, este pequeño estudio es un estudio en futbolistas y este estudio dice que eh, si se dividieron dos grupos, un grupo control, que es al grupo este, a quien no se le hizo el calentamiento, sino que se pusieron a jugar de una vez, y un grupo experimental. El grupo experimental, entonces, se le puso a hacer el calentamiento previo a jugar fútbol, ¿ok? Entonces vean, por ejemplo, qué es el porcentaje de lesiones. Vean el grupo control, 82%. El grupo experimental, o sea, los que calentaron antes, solo 17%. Estos, eh, eh, el grupo control se lesionaron 12 personas, el muslo. 7 personas se lesionaron el tobillo. 6 personas se lesionaron el aductor, que es el músculo que está como en la parte interna de la pierna o del muslo. La rodilla se lo lesionaron dos. Los ratones, el gemelo, se los lesionaron dos. ¿Ok? Esto en las personas eh, que no hicieron este calentamiento. Los que
Hicieron calentamiento previo. Solo se lesionaron tres personas el muslo y tres el tobillo. ¿Ok? Entonces, vean que eso no lo dice Marco, lo dice un estudio. ¿Ok? Donde eran 84 futbolistas, 40 que eran del grupo control y 44 en el grupo experimental. Entonces, el 82% eh, se lesionó sin haber hecho calentamiento. Y los que hicieron calentamiento, solo el 17%. Entonces, como les decía, no lo digo yo. ¿Ok? ¿Ok? Hay normas, por supuesto. Entonces, el momento. ¿Cuándo es el momento? Antes del ejercicio. ¿Cuánto dura? Ya vimos, 15, de 5 a 15 minutos. La intensidad. En este momento nosotros, por salud, vamos a hacer una intensidad suave. ¿Ok? Recuerden la escala de Bohr. ¿Ok? ¿Cómo siento yo ese ejercicio? Entonces, ese ejercicio tiene que ser suave antes de la actividad. ¿Ok? Que la actividad la vamos a hacer en regular. Entonces, vamos a hacer como una rutinita, ¿ok? Eso es lo que yo trato de enseñarles. Hay un millón de ejercicios. Incluso cuando llega algún compañero o algún colega ahí y está con ustedes y ustedes dicen, ah, pero es que este es diferente, ¿ok? No es que esté, yo es que esté mal o él es el que esté mejor, sino que simplemente son maneras de trabajo y hay un millón de ejercicios. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces yo tengo que seleccionar y ustedes van a agarrar y me perdonan lo coloquial, echan para su saco, ¿ok? Lo que les sirve y lo que no les sirve, lo que se vayan a acordar. ¿Para qué? Para que tengan una rutina, que empiecen con el cuello, los hombros, el tren superior, brazos, el tronco, las piernas, rodillas, tobillo, ¿ok? Que todas esas articulaciones se vayan a lubricar y todos esos músculos que vamos a utilizar cuando vamos caminando, las piernas, los brazos, pues se activen, ¿ok? Para que después yo no me vaya a lesionar, ¿ok? Entonces es una rutina que se puede hacer. Seguimos desde arriba para abajo, pero igual, el orden no altera el producto. Necesitamos hacer el calentamiento como sea y el ejercicio que usted quiera, pero con una intensidad suave y con una serie de ejercicios que me activen los músculos que vamos a utilizar y las articulaciones que vamos a utilizar. Se hacen más o menos unos 20 de ejercicios diferentes. Se hacen de 5 a 10 repeticiones. Por supuesto que acorde a la persona, ¿ok? Yo no tengo que competir con el otro, sino que simplemente yo hago el ejercicio como yo pueda. Recuerden que ustedes tienen que tener una sensación del esfuerzo. El calentamiento es suave, el ejercicio más o menos regular o moderado, ¿verdad? Pero eh, esto va a ser dependiendo también de mí. O sea, si yo tengo una persona de 80 años, tal vez el calentamiento que yo pueda hacer va a ser un poco diferente a como el que tienen estos chicos, por ejemplo, en la imagen. ¿Ok? Son chicos chiquititos, entonces el calentamiento va a ser diferente. ¿Ok? Pero va a ser específico ahí. Que no sean ejercicios difíciles. Como les decía, cada uno tiene que tener un objetivo. O sea, voy a usar estos músculos, voy a usar las piernas porque voy a caminar, entonces voy a calentar un poquito el tren inferior, pero también cuando yo camino uso el tren superior, entonces voy a calentar un poquito también el pectoral, los hombros, ¿ok? Entonces tienen que cumplir un objetivo, lo cual les decía también al inicio. Un futbolista, por supuesto que el calentamiento es diferente a lo que hace una gimnasta, ¿ok? Entonces van a cumplir un objetivo. Em, Ujú. Vamos a tener que hacer el calentamiento antes, ¿ok? ¿Y esto qué me va a generar?
Entonces ya hablamos que vamos a hacer una activación muscular, entonces vamos a tener beneficios en diferentes sistemas. Uno de los sistemas que se va a beneficiar del calentamiento previo al ejercicio es el músculo. ¿Ok? Vamos a tener unas respuestas químicas, o sea, esas comunicación, esa información que estamos intercambiando eh, me va a generar respuestas. Entonces, también el azúcar que anda por ahí, por eso, si la persona es diabética, entonces hay que hacer ejercicio porque si el azúcar se deposita mucho, eh, pues hay mucha azúcar a nivel sanguíneo, entonces esto me va a lesionar esa capita que yo les decía que libera, o que tiene las arterias, pues me va a lesionar esas capitas y me va a producir otras lesiones, me va a generar lesiones en los vasitos de los ojos, de los nervios, del riñón, entonces yo necesito quemar eso. Y incluso cuando la persona hace ejercicio y tiene unos niveles adecuados, a veces les tienen que optimizar el medicamento para el azúcar, la diabetes, la insulina. Entonces, la parte médica, por eso es que también se tiene que medir antes y después la presión y el azúcar para ver el comportamiento. Y si se le está bajando mucho porque usted está optimizando o está mejorando la alimentación, tiene un buen control médico y aparte está haciendo ejercicio, entonces su cuerpo se lo va a agradecer, va a tener resultados beneficiosos. Entonces el médico le va a decir probablemente que baje medicamento o tienen que regularlo. Entonces, y ese azúcar que va a andar ahí libre también no me va a causar daños en los órganos. Entonces es bueno porque me va a generar ese beneficio. El músculo va a tener mayor viscosidad, va a tener una mejor contracción. ¿Por qué? Porque la temperatura se había elevado. Entonces, todo se vuelve como más suavecito, digámoslo así, y con más fácil de manejar. Entonces, yo a veces les doy un ejemplo. Si tienen metal o tienen plástico y le ponen calor, es más fácil moldearlo, ¿cierto? Igual nuestro cuerpo. Entonces, por eso tenemos que calentar, para que mi cuerpo se moldee, por decirlo así, o que tenga una respuesta más adecuada a la actividad que vamos a hacer. Y esto nos va a evitar lesiones. Este es el músculo, digamos, grande, donde tiene fibras, ¿ok? Entonces, el músculo está envuelto en una capita. Esa capita se llama fascia, pero esa capita también, bueno, me ayuda a que no se pegue a otros tejidos y el músculo pueda contraerse y relajarse, que él esté libre y que no se me vaya a pegar a ningún otro sistema o órgano. Entonces él va a desplazarse libremente entre esa bolsita. Pero también esos grupos de fibras, como ustedes lo ven aquí, están envueltos en eso, que al final todo se junta y se forma el tendón. Esas fibras musculares tienen un componente que se llama sarcómero. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Ok? ¿Qué es lo que hace eso? Se cierra y se abre. Es como un acordeón. Entonces, cuando yo activo y contraigo, hago esto. Cuando relajo, se me separa. Entonces, eso es el músculo. ¿Ok? Tiene cualquier cantidad imagínense esos, en el músculo ahí. Son, pero no sé, incontables. ¿Ok? Vamos a tener mejora en el sistema nervioso, mejora la comunicación. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos, bueno, los vasitos no se me van a dañar. Entonces, esos vasitos o va a ser más lento el daño, si, por decirlo así, pero o no se me van a dañar. Entonces, ese vasito me va a alimentar bien el nervio y el nervio está en un plastiquito, como el cable eléctrico, que viene envuelto en un plástico y son de diferentes colores.
¿ok? Eso a veces es para identificarlos. Depende si es el activo, o si es en la tierra, Entonces, esto de envolturas no se me van a lesionar. Que cuando hay una, por ejemplo, diabetes, se daña el nervio y hay polineuropatías. Entonces, ¿qué me genera esto? Debilidad, dolor, ¿ok? El dolor. Eh, entonces, eh, sensibilidad, me va a afectar muchas cosas de las que está encargado el nervio. Entonces, hay que cuidarlo y esto con el ejercicio va a mejorar. Entonces va a mejorar la transmisión de los estímulos nerviosos, por lo que se incrementa la coordinación dinámica en general. Entonces la respuesta y la coordinación, el procesamiento de la mente también me va a mejorar. ¿Ok? Entonces por eso es que es eh, beneficioso y tenemos que hacer ejercicio para mejorar nuestro sistema nervioso. La parte también, por supuesto. Ok, y terapia respiratoria les explica muy bien en una de las charlas esto. Bueno, aquí dice que la frecuencia y el volumen de aire movilizado en la respiración se ve mejorado, acompañado de la vasodilatación y el intercambio gaseoso. Entonces, recuerden que nosotros respiramos, metemos aire y hay un intercambio. Metemos oxígeno y se libera CO2. ¿Ok? Entonces, este es, digamos, como el aire. Son los pulmones. Y en los pulmones hay un montón de, como ramitos de uvas, chiquititos, que los envuelven vasitos. Y entonces llega el vasito con sangre desoxigenada de la parte derecha del corazón y hace la perfusión, que eso es ese intercambio. Entonces, se libera el CO2 y se pega a la hemoglobina que habíamos hablado, que aumenta con el calentamiento incluso por la actividad, entonces por la temperatura, entonces se pega mejor a la hemoglobina, el oxígeno, lo lleva al lado izquierdo del corazoncito y el corazoncito lo manda a todo lado, a quien se lo esté pidiendo, ¿ok? Porque esa es la gasolina. Entonces, esto también se va a ver beneficioso, se va a ver beneficiado. Entonces, por eso, incluso, no solamente los pacientes cardíacos tienen que hacer ejercicio, sino que también los pacientes que tienen problemas pulmonares se van a ver beneficiados con el ejercicio. Entonces, por eso ustedes en el programa ven no solamente personas que tienen algún evento cardíaco, sino que también pulmonar. Eso es como un binomio, ¿ok? Ellos trabajan juntos, ¿ok? Eh, Están juntitos, incluso ellos están muy a la par. A veces, si se afecta a uno, se va a afectar el otro. Entonces, necesitamos mejorar esta parte o vamos a mejorarla con el ejercicio. El sistema circulatorio. Ya vimos que la parte derecha del corazoncito va a recibir la sangre que viene, que ya utilizaron los músculos, que ocuparon el oxígeno que se podía extraer de esa sangre y la recoge el lado derecho del corazoncito. El corazoncito tiene cuatro cámaras y se divide. Entonces, entra por una camarita, esa camarita tiene como un check, a veces, que es una válvula, que no deja que pase la sangre y se devuelva, ¿verdad? El check esto lo usan los fontaneros o la gente que sabe de esto. Entonces, hay un paso, pero no deja que se devuelva. Entonces, esas son las válvulas, ¿ok? Entonces, llega la sangre a la parte derecha lo manda al pulmón, se oxigena, llega a la parte izquierda, igual están estas valvulitas y estas valvulitas, incluso hay personas que los han operado por insuficiencia o por estenosis, o sea, porque hay unas más abiertas y dejan pasar la sangre, o hay unas muy cerradas y resulta que no dejan pasar mucha sangre. Entonces, por eso los tienen que operar. Que es diferente, por ejemplo, a la circulación del corazoncito, ¿ok? Porque el corazoncito es un músculo y él tiene que alimentarse. Él bombea sangre, pero tiene que alimentarse de sangre también. Entonces, hay unas arterias.
que alimentan al corazón, que es diferente a cuando se lesionan las valvulitas, que las valvulitas están dentro y las arterias están afuera, ¿ok? Y a veces se tapan, y entonces tienen que ponerle un stent, que es el resotito, que muchos ya saben, y igual en el programa se les ha explicado bastante. Em, entonces ese volumen que maneja el corazoncito, ese corazoncito va a ser más eficiente y va a mejorar en cada latido, va a ser más eficiente, entonces va a mandar más sangre. ¿Por qué? Porque es un músculo y se va a ir fortaleciendo. Va a mejorar la frecuencia. Entonces, ¿por qué? Porque entonces ya no tengo que latir tantas veces eh, para mandar esa cantidad de sangre, sino que con menos latidos vamos a mandar incluso un poquito más. Entonces, por eso es que es beneficioso. Va a llegar la sangre al sistema muscular, ¿verdad? Por las arterias, y después las recogen las venas. Eh, y la tensión arterial del organismo, lo que habíamos hablado, cuando hacemos ejercicio se libera el dióxido nitrítico y esto va a hacer que la arteria se dilate, ¿ok? Y al final, entonces, es normal que cuando yo hago ejercicio la presión suba, la de arriba, la presión sistólica suba, es normal, pero cuando yo dejo de hacer ejercicio, ella va a bajar y a veces baja un poco más de lo cuando venía al inicio. Si ustedes lo mantienen, el ejercicio frecuente, entonces resulta que la presión va a bajar, ¿ok? Entonces igual van a tener que darle menos medicamento. Qué bien, ¿verdad? Pero, o le van a tener que modificar las dosis. Entonces, es bueno, ¿verdad? Me voy a sentir mejor, me va a mejorar la presión, me va a mejorar el azúcar, la coordinación, el procesamiento del pensamiento, todo eso me va a mejorar. Entonces, mucho beneficio de la parte del ejercicio. La parte psicológica, ya habíamos hablado un poco, entonces se van a liberar diferentes hormonas que me generan una sensación de bienestar. Me va a mejorar la ansiedad, voy a tener menos ansiedad, me voy a sentir menos cansado, me voy a sentir más activado, ¿ok? Entonces, la parte emocional, vean que incluso habíamos hablado de que necesitamos hacer ejercicio para mejorar todo nuestro sistema, ¿ok? La parte emocional, pero también lo que es rehabilitación cardíaca, no solo ejercicio. Entonces, también ustedes tienen talleres de nutrición, incluso los ven, a veces los nutricionistas, psicología, si también tienen talleres, si necesitan de alguna ayuda adicional, pues se pueden acercar a los médicos y ellos los van a referir, ¿ok? Porque ustedes están en un programa multidisciplinario donde se necesitan abordar diferentes aspectos y ese es, en teoría, como la visión que se tiene o la misión también que se tiene, de abordar todos estos temas para que yo me sienta mejor, ¿ok? Y se me quiten incluso esos temores que a veces me dan, ¿ok? De que si puedo o no puedo hacer, o qué puedo hacer, que la familia no me deja porque resulta que les da miedo que me dé otro evento, ¿ok? Bueno, ya vimos lo que era el calentamiento, el estiramiento, ¿ok? Tenemos el calentamiento en una parte inicial, el ejercicio, que recuerden que tiene que ser aeróbico, andar en bicicleta, bailar, caminar, eh, lo que quieran hacer aeróbico, ¿ok? Pero también necesitamos trabajar los músculos. Nosotros necesitamos trabajar en la aptitud física, ap con B. La aptitud física me incluye la resistencia cardiovascular. Entonces, esto lo trabajo con la parte aeróbica, el caminar, el trotar, el andar en bicicleta, ¿ok? Y también esto me mejora la resistencia muscular. Pero también necesito trabajar la parte de fuerza,
o sea, hacer músculo o mantener el que tengo por lo menos y no vaya a generar atrofia para cuando yo esté viejito, entonces no, si me caigo, no me quiebro o que yo pueda sostenerme de algo para no caerme, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando yo hago ejercicio, entonces usted comienza a estimular esos tendones o el músculo y el músculo jala de esos tendones. Recuerden que les hablé que el músculo viene envuelto, se hace el tendón y el tendón se pega al hueso, ¿ok? Entonces, cuando yo comienzo a contraer el músculo, el tendón eh, tiene que o genera estímulos en el tejido óseo, en el hueso, y ese hueso se va a comenzar a fortalecer, porque él no se va a dejar que usted se lo traiga. Si usted fuera el músculo, él no va a dejar que usted se lo traiga. Entonces, el hueso también se va a fortalecer. Entonces, esto les va a beneficiar. ¿Ok? En cuanto a la parte musculoesquelética. Entonces, resistencia cardiovascular, resistencia muscular, fuerza, flexibilidad y composición corporal. Incluso si usted trabaja esto, mejora la composición corporal. Usted mejorando la alimentación, mejora la composición corporal. La flexibilidad. Nosotros ahí en el programa, no tal vez una sesión como tal de flexibilidad, pero al final yo les doy una rutinita, igual, empezamos desde arriba y vamos bajando, igual, el orden no altera el producto, pero sí es importante, pues, estirar el mayor grupo de grupos, el mayor número de grupos musculares. Entonces, vamos a estirar para mejorar la flexibilidad. Eso es importante, ¿ok? Entonces, al final de las sesiones, normalmente hacemos estiramiento para mejorar esta parte, ¿ok? Aparte de lo que vamos a ver ahorita, que es el estiramiento como tal. El estiramiento, un estiramiento en lo que se refiere a salud física es el proceso de colocar partes particulares del cuerpo en una posición de forma que se estiren los músculos y los tejidos blandos asociados, ¿ok? Entonces, el estiramiento me va a estirar el músculo, por ejemplo, o estamos estirando un grupo muscular o un músculo, pero también no se me estira solamente el músculo. Entonces, usted está poniendo en tensión esa capita que envuelve el músculo que se llama fascia y también el tendón. Entonces, también estamos trabajando sobre esto y esto me va a mejorar la flexibilidad. Hay diferentes tipos de estiramiento. El estático, balístico, dinámico y FNP. El FNP lo vamos a dejar por fuera porque eso es de terapia física. Entonces es un estiramiento que nosotros utilizamos como parte de tratamientos. ¿Ok? Por ejemplo, el balístico también, esto se lo vamos a dejar a los deportistas o a los que se benefician de estos ejercicios. No vamos a hacer estiramientos balísticos. ¿Cuáles son los que me interesan? El estático, el que hacemos al final. Entonces, yo voy a mantener un estiramiento por un tiempo prolongado, como les mencioné ahorita, ¿ok? Se me va a estimular el tendón, ¿ok? Y esto le va a mandar información al sistema, ¿ok? Vamos a mantener esa posición eh, por 20 segundos, ¿ok? Y ahí lo mantenemos. Eso es al final, en la postura mantenida por un tiempo, ojalá 20 segundos. Pero al inicio también podemos hacer estiramientos, que se llaman estiramientos dinámicos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto, ¿ok? Entonces vean que yo no lo mantengo, ¿ok? Yo puedo tocarme la punta de los pies. Tienen que tener cuidado los pacientes que, por ejemplo, tienen am, una fracción de eyección baja o tienen hipertensión pulmonar. Entonces, sí tienen que tener ciertos cuidados. Pero, por ejemplo, entonces, de tocarse los pies, no vamos a hacerlo de manera aeróbica, ¿verdad? O lo hacemos al inicio. Al final es mantenido. Yo voy a tratar de tocarme los pies para estirar la parte posterior de las piernas, ¿de acuerdo?
Entonces, principalmente el estático, que es al final, y el dinámico, que es al inicio, para el calentamiento. Entonces, igual, vamos a generar tensión, una tensión que usted lo sienta, pero no que me vaya a causar una lesión, ¿verdad? Que incluso me vaya a causar una ruptura. No es que voy a ponerme, hacer un split y le voy a pedir a alguien que me baje. No, o sea, tal vez eso lo pueden hacer las chicas de gimnasia que necesitan estirar y ya tienen un entrenamiento previo, pero nosotros no. Nosotros vamos a generar tensión, donde usted sienta tensión y que está generando esa tensión, entonces ya con eso ya vamos a generar el estímulo que necesitamos y requerimos, ¿ok? Para mandar esa información al sistema y que el sistema me mande lo que necesitamos, que es una inhibición del reflejo miotático. El ejercicio pasivo. El estiramiento pasivo, este es el que hacemos al final, que es ya sea que me ayude alguien con un aparato o con mi propio cuerpo, ¿ok? Yo voy a tratar de estirar el cuerpo, por ejemplo, la postura que tiene este muchacho, ¿ok? La parte que tienes el abductor. De otra manera, vean que hay diferentes tipos, hay un millón de ejercicios. Yo tengo que agarrar el que mejor me convenga. Estirando la parte interna de la pierna y de la posición. ¿Ok? Eh, entonces, si se estira la parte interna de la pierna y lo está haciendo con el peso por 20 segundos, vamos a estimular el órgano tendinoso de Golgi. ¿Ok? ¿Qué es esto? No importa cómo se llame. Lo que nos importa es que está en el tendón y ese es el que registra la tensión y le manda esa información al sistema. Y ese sistema le dice, hey, está muy tenso, relájese porque si no se va a lesionar, se va a romper. Entonces, ese cosito es el encargado y lo tenemos en el tendón. Entonces, por eso es que es importante y lo podemos estimular con estiramientos pasivos o lo estimulamos con estiramientos pasivos. Esas son las diferentes partes del músculo. Vean, lo que es cuerpo es una pita que se llama fascia y todo eso se junta y forma el tendón. ¿Ok? Y el tendón tiene este grito que es como el timbre que le dice al sistema, hey, está entrando mucha tensión y el sistema lo que hace mandar es relaje. ¿Ok? Em, entonces, por eso es muy importante mantenerlo. 20 segundos. ¿Ok? El estiramiento también me va a ayudar a, por decirlo así, liberar sustancias de desecho. Entonces, todas esas sustancias que teóricamente se producen en los músculos, al yo estirar, pues voy a mejorar la circulación, ¿verdad? Porque entonces es como si usted agarrara un paño mojado y lo escurriera. Entonces vamos a permitir que la circulación mejore un poquito también, porque usted está escurriendo, por decirlo así, el músculo y la sangre, todo el líquido intersticial que tenemos por ahí va a ir caminando y va a irse movilizando, ¿ok? Entonces va a mejorar ese sistema también eh, de movilización de sustancias. Entonces, en primer lugar, se busca una posición de máximo estiramiento. Tenemos que mantener al menos 20 segundos, lo que permite inhibir el reflejo miotático, seguida de la relajación, lo que les comenté ahorita. Necesitamos mejorar, trabajar el estiramiento para inhibir ese reflejo. O sea, que al final, entonces, yo voy a tener menos o voy a disminuir el riesgo de hacer un espasmo muscular o una contractura. ¿Ok? Entonces, por eso necesitamos realizar el estiramiento. Entonces, ya vimos, calentamiento, que tenemos que hacer el ejercicio físico, ¿verdad? Que va a ser aeróbico y de músculos y el estiramiento. Son parte de la rutina de ejercicio, no solamente salir a caminar. Tengo que calentar, hago el ejercicio y llego y estiro.
¿Para qué? Para incluso volver a la calma, volver otra vez a mi estado basal. Entonces, estos son algunos puntos que les pueden ayudar. Espero que haya sido de fácil interpretación, o sea, que me hayan entendido. A veces yo uso un lenguaje un poquito más coloquial para tratar de que me entiendan, pero bueno, si se me escapó alguna, ahí me disculpan y espero que esto les haya servido. ¿De acuerdo? Eh, Muchas gracias y nos estamos viendo.